¿Conoces el caso de Madame Claude, la mujer que dirigió la red de prostitución de lujo más poderosa de Europa en los años 1960? Te lo cuento, en cronología. Madame Claude, cuyo nombre real era Fernande Claudet, nació el 6 de julio de 1923 en Angers, Francia. Madame Claude decía que venía de una familia acomodada y de un padre poderoso. Sin embargo, las investigaciones lo describen como un trabajador cafetero común y no hay evidencia de la imagen privilegiada que ella decía. Se supo que tuvo una hija, la cual dejó con su madre. Madame Claude reescribió su pasado, afirmaba haber participado en la resistencia de la Segunda Guerra Mundial y que también había sido deportada de un campo de concentración. Sin embargo, tampoco se encontró evidencia de esta información. La verdadera historia de Madame Claude comienza a finales de los años 1940, cuando llega a París. Ahí se inicia como prostituta. Comienza como acompañante de clientes de lujo, pero se dio cuenta que no era lo suficientemente atractiva. Sin embargo, era inteligente para dirigir y decide pasar de ser un producto a crear su propio negocio. Como prostituta entendía a los clientes de lujo, sabía lo que buscaban, lo que temían y lo que estaban dispuestos a pagar. Entonces, se da cuenta que el dinero no estaba en ejercer, sino en organizar y controlar. Para finales de los años 1950 comienza a reclutar mujeres jóvenes, atractivas y muchas veces con problemas económicos, extranjeras o que buscaran ascenso social. Claude las preparaba con modales, buen uso de la conversación, les enseñaba idiomas y cultura general, las convertía en una compañía sofisticada, no solo sexual. Todo esto era su sello personal. Una vez que decidía tomar a una chica, la llevaba a las mejores casas de moda de la ciudad y les compraba productos cosméticos, Dior, Chanel, doctores y estilistas que hacían que las chicas antes de empezar a trabajar ya tuvieran una deuda con ella. Luego, todos esos gastos los deducía de sus ingresos. Por lo general, eran aspirantes a modelos y actrices que no habían logrado triunfar o que mientras intentaban ascender se ponían a trabajar. Para Madame Claude, todas eran potenciales prostitutas. No concebía cómo alguien no se dedicara a su oficio. Para Claude, el mundo se reducía a hombres ricos que buscaban sexo y a mujeres pobres que buscaban dinero. Todo pretendía verlo bajo ese prisma. Madame Claude siempre buscaba clientes políticos, diplomáticos, empresarios y de zonas exclusivas de París. Para los años 1960 ya tenía toda una red que operaba con discreción bajo una imagen respetable de damas de compañía y cobraba comisiones de hasta el 30%. Ella controlaba quién trabajaba, con quién trabajaba, cuándo y cuánto cobraban. Siempre tenía aspirantes a ingresar en su red y ella caminaba por las calles haciendo una especie de rastrillaje para descubrir a alguien más para sumar a su plantel. Pero Madame Claude no era una proxeneta común, intercambiaba chicas y obtenía información. Se dice que estaba coludida con la inteligencia y la policía francesa a cambio de protección. Su red llegó a ser toda una marca y a tener hasta 500 jóvenes conocidas como las Claudettes. Para los años 1970 era conocida como la reina de la prostitución en París y se decía que si un hombre adinerado y poderoso viajaba a París, una de sus actividades inevitables era pasar con Madame Claude. Sus escasos rumores eran tener información comprometedora de sus clientes, lo que a la vez le daba aún más poder indirecto sobre ellos. En esa época la prostitución era de cierto modo tolerable, mientras no causara conflictos, y eso era un punto a favor de Madame Claude. En 1974 llega al poder Valéry Giscard d'Estaing con nuevas medidas en contra de la corrupción, redes ilegales y evasiones fiscales. En 1975 las autoridades comienzan a investigar a Madame Claude y revisar ingresos no declarados. Detectan que su red generaba grandes cantidades de dinero y se concluye que no estaba pagando impuestos proporcionales a sus ingresos. Se formaliza el caso por evasión fiscal. Sin embargo, se cree que la segunda razón era la prostitución, la cual no se podía probar, pues jamás hubo una denuncia en su contra. Se le calcula una deuda de 11 millones de francos. Al mismo tiempo, su red empieza a ser vigilada y aumenta el riesgo legal para ella. La presión estatal empieza a afectar la operación, disminuye la estabilidad del sistema y empieza a haber riesgos para clientes y colaboradores. Para 1976 se emite una orden de arresto, pero Madame Claude decide no enfrentar el proceso y abandona Francia rumbo a Los Ángeles, Estados Unidos. En Los Ángeles, su fama se mantenía intacta, frecuentaba los mejores lugares, todos querían hablar con ella y conocer sus historias. En 1985, al no poder adquirir la Green Card, vuelve a París y al volver es detenida enfrentando cargos principalmente fiscales y pasa un periodo corto en prisión. En 1992 intenta reactivar su red, pero sus clientes ya no eran influyentes y ella tampoco. Después es denunciada, vuelve a ser arrestada y condenada por proxenetismo y tras salir de prisión decide retirarse definitivamente y se muda a la ciudad de Niza, en Francia, a una mansión lejos de la exposición pública, donde vivió hasta fallecer en 2015 con 92 años. En su época en Niza concedió entrevistas y se dedicó a contar sus historias a quienes la buscaban. Desde siempre los hombres han pagado por dos cosas, por comida y por sexo, y yo para la cocina nunca tuve facilidad,
decía Madame Claude en entrevistas cuando le preguntaban por sus orígenes en el oficio. La vida de Madame Claude tuvo varias adaptaciones, entre las más importantes fueron la película francesa de La casa de Madame Claude de 1977, dirigida por Josh Jekin, y el documental Madame Claude de Netflix de 2021. Ambas fueron las más aceptadas, principalmente porque retratar la vida de Madame Claude no era fácil, pues ella mentía mucho. En una ocasión le preguntaron si se arrepentía de su trabajo y ella respondió: jamás. 20 años de buen y leal servicio han sido suficientes para mí. Madame Claude alguna vez deseó ser hombre para triunfar en los negocios, pero demostró que no lo necesitaba para lograrlo.